eh, fue, el nombre que se le dio fue cómo la semilla del autogobierno local es plantada. Bien, entonces, ¿cómo se es plantada la semilla del autogobierno local? Y vamos a ahondar hoy en ello. Bien, bien, esa, esa, esa sería la idea de hoy. Bien, bien, entonces hemos visto que los primeros cuatro principios de libertad para las naciones tienen que ver con el individuo hasta llegar a la conciencia. En la conciencia, entonces ya digo, ya, ya digo, esto, esto es bueno, esto creo que otras personas deben saberlo. Entonces, ¿qué dijimos la anterior vez? Entonces, ah, entonces yo quiero enseñarlo a otro, pero no enseño de una vez, sino hago el principio 5 que vimos, que es, hago algo, ¿sí? Para poder que otros conozcan lo que yo ya sé, ¿bien? Y esa es la idea, esa es la idea de ver cómo Dios nos lleva a ello. Bien, ¿cómo nos lleva a luego enseñar? Bien, entonces, una de las cosas que vamos a ver es, ahora yo ya tengo algo para enseñar. ¿Cómo empezamos a enseñar? Entonces, aquí hay dos asuntos. El primero, que hay que enseñar, pero no es solo enseñar, porque dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Entonces, enseñar a que guarden. Bien, y esa es la idea, es enseñar a que guarden. Por lo tanto, hay una metodología, bien, hay una metodología clara y esa metodología tiene que ver con no solo enseñar, sino también cómo enseñar, bien, cómo podemos enseñar y Dios quiere que enseñemos de una forma correcta, bien. Eh, entonces, eh, cada uno de estos principios va a tener unas ideas, ¿bien? Y yo voy ahorita a compartir el enunciado de este principio para que veamos qué es enseñar y qué es enseñar a guardar. Esa es la diferencia, ¿bien? Entonces, en el principio 6, ¿sí? Eh, cómo es plantada la semilla o cómo plantar la semilla del autogobierno local. Voy a compartir aquí un poquito de pantalla. Y tenemos este enunciado por Emma Willard. ¿Sí? Bien. Y voy a poner acá cómo es plantada la semilla del autogobierno cristiano local. Bien. Y tenemos esta frase. ¿Sí? Emma Willard dice, el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Comparado con otras naciones, en 1843, no ahora, ¿sí? Es reconocido de ser un gobierno más libre. ¿Por qué? Pues porque hicieron una república, donde se sostuvo por muchos años, o sea, se ha sostenido por muchos años, ¿sí? Los principios de verdad y justicia enseñados en la Biblia. Bien, los gobernantes deben gobernar en el temor de Dios y la gente obedecer las leyes. Bien. Entonces, para que ese gobierno sea sostenido, un gobierno correcto, pues tenemos que basarnos en los principios bíblicos y sostenerlos a través de las generaciones. Y los mismos gobernantes, pues, autogobernarse ellos mismos. ¿Cómo se sostiene esto? ¿Bien? ¿Cómo podemos sostener esto? Entonces, lo enseñamos a la gente, pero enseñamos al individuo dando evidencias de la verdad para que el individuo razone. Entonces, la clave es enseñar al individuo para que el individuo razone. Dos claves. El individuo puede razonar por sí mismo. ¿Bien? No es una idea de enseñar a las masas, sino enseñamos a individuos y podemos enseñar a un número plural de individuos y qué bueno que sean muchos. ¿Sí? Pero no es una idea
¿sí? Colectiva. El colectivismo aquí no va a funcionar porque en el colectivismo la gente se une a una ideología, pero está buscando un interés propio. ¿Bien? Mientras que cuando enseñamos a los individuos, ¿sí? Con evidencias, entonces se están uniendo a las evidencias de la verdad de una manera interna, no a una ideología externa que puede ser correcta o incorrecta, ¿sí? Sino de una manera interna. Entonces, acá a los individuos les enseñamos presentándoles evidencias de la verdad. Ese individuo, ¿sí? Va a enseñar en su familia, ¿bien? Va a comprender aún más cosas en la familia. Sus padres le van a explicar o, ¿sí? O él va a preguntar. ¿Bien? Entonces, del individuo, ¿sí? El primer lugar donde entramos en una idea de exposición de las leyes de Dios, de las verdades, es en la familia. Entonces, del individuo se va a vivir en la familia. Luego, ¿sí? En la iglesia se va a vivir esa verdad. Vamos a tener unas opiniones, otros hermanos otras, y vamos a edificarnos basados en las evidencias que sabemos. Puede ser que a mí me presentaron unas cosas, pero a mis hermanos otras. Entonces vamos a ver con la palabra quién está más cerca a la verdad. Bien. Entonces en la iglesia también eh, vemos esa aplicación de esas enseñanzas y de manera que podemos comprenderlas en una vida real, en un tiempo actual. Bien, y también en la escuela. La tercera parte es la escuela. En la escuela, entonces, vemos también evidencias de la verdad, las que ya nos habían enseñado, las vemos en forma práctica. Entonces, Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando yo estoy estudiando la biología, pues entonces veo que hay mucho orden. Ah, entonces lo veo correcto. Entonces, en la escuela también se ratifica esas leyes que nos han enseñado. Bien. Una vez entonces tenemos acceso el individuo tiene acceso a la verdad y es enseñado y es puesta en práctica esa enseñanza, entonces esa enseñanza se ve en la familia, en la iglesia y en la escuela, ese individuo está capacitado para empezar a vivir esas enseñanzas de manera natural porque la tiene en su conciencia y las vive localmente. Entonces esos individuos localmente van a empezar a vivir esa verdad. Y localmente, entonces va a haber libertad. Y luego de ese autogobierno local, ya no solo se autogobernó el que empezó a enseñar, sino varios, mis vecinos se autogobernaron, entonces empiezan a enseñar a otros lugares, ¿bien? A la región, a la nación y a las naciones, ¿bien? Así se planta la semilla. Entonces, a veces queremos llegar a lo nacional, podemos llegar a las estancias nacionales, pero para que se sostenga, ¿sí? A través de las generaciones, ¿sí? En este caso, pues como vimos el enunciado de los 7 principios que tenemos aquí en el enunciado que tenemos es acerca de gobierno civil, entonces, esos 7 principios los podemos ver y los podemos mirar acerca de cómo esos principios en los cuales yo fui enseñado se viven y se empiezan a vivir y lo que no tengamos de esos principios en que yo recibí, cómo poder ahora restablecerlos. Bien, esa es la idea. Entonces, ¿cómo es plantada la semilla del autogobierno local? Empezando en el individuo, ¿sí? Y de allí hasta los niveles nacionales. Si yo llego ya a un nivel nacional, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Y no he empezado en lo pequeño. Tengo que lograr, ¿sí? Crear algo desde lo pequeño, ¿bien? Para que sea sostenible ese poder que tengo a nivel nacional, ¿bien? Si no lo hacemos así, se pierde ese poder, ¿bien? Y lo que vemos en la historia es eh, unos unos en poder y otros en poder y unos mismos
¿sí? Que se mantienen, pero no haciendo las cosas correctas, sino en la politiquería. Pero los que sí quieren hacer las cosas correctas no se sostienen a lo largo del tiempo. Bien, vemos, por ejemplo, el ejemplo hace poquito mmm, de, por ejemplo, de Colombia Justa Libres con, se empezó a tratar de hacer las cosas, pero no se sostuvo localmente. Localmente, ¿sí? Se hicieron eh, pugnas de poder y nepotismo, y entonces no hubo una idea local que sostuviese la idea grande. ¿Bien? Entonces, esta es la clave. La pirámide que tiene Dios para nosotros, ¿sí? No es como la de Egipto, ¿sí? Sino al revés. Empezamos en el individuo, ¿sí? Y vamos subiendo hacia todos. En cambio, la idea pagana es que hay uno que está sobre todos, ¿sí? Y no. Esa pirámide solo funciona si es Dios el que está allí, pero Dios entonces nos dice, empiecen en los individuos, es una pirámide invertida. Y podemos verificar en esta idea de los 7 principios cómo este principio es enseñado. Bien, entonces, una primera parte es enseñar, ¿sí? Con evidencias para que ya vimos en el individuo cómo pasa a la familia, a la iglesia, a la escuela, cómo él ve que es relevante entonces y luego viene a la localidad y ve qué tenemos y lo va a cuidar. Lo que ya tengamos en la localidad, en la ciudad, en el pueblo, lo vamos a cuidar porque ya hemos entendido y hemos razonado. Bien. Y cada uno entonces va a hacer un énfasis de acuerdo a su llamado, ¿no? De acuerdo a la idea de llamado que, que tenga, ¿no? Que haya tenido. Bien. Entonces, estas personas van a empezar a practicar ese autogobierno, esa forma en que se van a gobernar. Bien. Y van a empezar a enseñar a otros. Acá voy a volver a compartir pantalla y vamos a de nuevo a ir a nuestro cuadrito de los 7 principios. Bien. Entonces, acá lo tengo. Voy a ampliarlo. Aquí, a ver, eso. Entonces, la individualidad de Dios en todas las cosas está dada en que alguien me está enseñando esa individualidad y me está mostrando las evidencias para que yo entienda un principio bíblico, entienda un principio de cosmovisión bíblica. Ah, entendí esto. ¿Por qué? Porque me mostraron, me enseñaron a que guardara con las evidencias. Luego yo ya me autogoberné, tengo carácter, sé que es bueno en la conciencia, hice algo para enseñar ahora a otros, a mis vecinos, y entonces empiezo a enseñar a otros. Pero quien está enseñando está practicando el principio 6. Pero quien está recibiendo esa enseñanza está en el principio 1. Entonces, acá tenemos un puente entre el principio 1 y el principio 6. Bien, si yo estoy enseñando correctamente, entonces estoy presentando las evidencias de la verdad y mis estudiantes, ¿sí? Van a crecer en autogobierno inclusive mejor que yo, porque yo ya me equivoqué, porque yo ya miré cómo no era, ¿sí? Entonces lo que les voy a enseñar a ellos es la idea más cercana a la correcta, ¿bien? Y ellos van a empezar más adelante en libertad que yo, esa es la idea. Entonces, ahora estas personas se autogobiernan. ¿Por qué? Porque recibieron las evidencias de la verdad. Y cuando empiezan a autogobernarse ven en su localidad que hay cosas que tenemos y que sí nos autogobernamos o que otras personas también se autogobiernan en ello, pero también que ese principio pues no está implantado o hay personas que no lo hacen. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a cuidar lo que ya vivimos como localidad en la aplicación de los principios bíblicos y a gestionar haciendo la gran comisión para, ¿sí?, que primero más gente le conozca a Dios y los que ya le conocen, ¿sí?, entonces empiecen a practicar estos principios. ¿Bien? Es decir, restablecer lo que se había perdido. Bien, esa es
cómo se planta la semilla del autogobierno local. Ahora, entonces voy a explicarles un poquito cómo enseñar a que se guarda. Bien, y vamos a ver un poquito de educación. Permítame, aquí voy a abrirla. Sí, porque una cosa es enseñar y otra cosa es enseñar a que se guarda. Bien, entonces, estamos bien. Entonces, ahora, entonces, vamos a habilitar aquí, ay, un poquito acá la pantalla. Bien, bien. Entonces vamos a mirar dos cosas. Bien, entonces vamos aquí a compartir pantalla. Bien, entonces el discipulado de las naciones, como ya vimos, es hacer discípulos a Colombia. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Y Él está con nosotros hasta el fin de los días. Bien. ¿Quién va a guardar en una nación lo que Cristo dice? Los paganos, no, los cristianos. Entonces hay que enseñarle a los cristianos lo que Cristo ha mandado de cada cosa. Bien, eso es. Pero no solo enseñarles, sino enseñarles a que guarden, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Podemos ser engañados fácilmente. Entonces debemos cuidarnos, mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Bien? Somos fácilmente engañados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque queremos el bien, pero nos falta de poner cuidado al cómo. ¿Bien? Yo recuerdo que eh, cuando fue digamos, la inicio del partido como tal oficialmente, que fue en el Congreso de la República, eh, yo le dije a Carlos Eduardo Costa, mire, lo que tienen que hacer es tener un buen mecanismo local para candidatos. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Que sea un mecanismo de representación donde la gente tenga claramente unos estándares que se necesiten para ocupar esos cargos, ¿sí? Pero que sea un acceso fácil. Bien. Entonces, ¿sí? Eso era lo más importante, la parte local, ¿bien? Porque la parte local es la que te da el poder para, ¿sí? Tener una influencia nacional, ¿bien? Eh, y, pero no se hizo lastimosamente, ¿sí? Recuerdo mucho el caso, por ejemplo, de Soacha, donde se recogieron todas esas firmas y resulta que las firmas luego se encontraron botadas en la basura de la iglesia Manantial en la calle 13. ¿Y por qué? Porque realmente lo que se quería era poner a los amigos de determinado, pues de determinado pastor y no a la gente que había trabajado o que quería ser candidata. ¿Bien? Obviamente, pues tenía que cumplir algunos requisitos, pero deberían ser muy fáciles. Bien. Y lo que se hizo fue poner como candidatos una lista, pues, de personas amigas a estos pastores y no a la gente que estaba trabajando. ¿Bien? Y entonces ahí ya se pierde el poder local. ¿Bien? Se perdió el poder local. Y el poder local es el que sostiene los poderes más arriba. ¿Bien? Entonces es bien importante, ¿sí? El poder local. Los paganos hacen politiquería. ¿Mm? Está mal hacer politiquería, pero la hacen con el método correcto, ¿sí? Localmente. ¿Sí? Trabajan con comités locales en cada lugar, haciendo politiquería, sí, pero lo están haciendo localmente. ¿Sí? Hay un poder local que puede sostener esa idea. Bien. Entonces, la clave acá es cómo nosotros podemos enseñar a todos a estos individuos para que al su interno, para que en su externo ellos lleven todo ese poder desde el individuo a su hogar, la iglesia, la escuela, la localidad, la región, la nación y las naciones. Bien.
Eso es en su externo, pero lo produce de su interno. Bien, entonces nos podemos dejar engañar, ¿sí? Con ideas paganas y perdemos el poder. Bien, perdemos la idea. Ahorita, por ejemplo, nos estamos dejando engañar fácilmente. Usted está viendo que muchos, principalmente los jóvenes cristianos, están diciendo que, claro, como la izquierda evidencia una incapacidad para, eh, y una corrupción, entonces que los cristianos tenemos que ir a apoyar a la derecha, ¿sí? Cosa que no es correcta, ¿sí? Por ejemplo, Agustín Laje, que es un pagano, ¿sí? Es un pagano que cree en Dios, ¿sí? ¿Cómo así que un pagano que cree en Dios? Ah, un católico, ¿sí? Un católico no practicante. ¿Qué es un católico no practicante? ¿Sí? Un pagano que cree que hay Dios, pero no le cree a Dios. ¿Bien? Porque pues si va a misa y si no es idólatra, pues es nuestro hermano. ¿Bien? Eh, no es salvo por ir a misa, pero sí por no ser idólatra. Pero un católico no practicante es alguien que no vive la idea religiosa. Y pues él habla acerca de la derecha, ¿sí? Y la nueva derecha latinoamericana, ¿eh? Eso es una filosofía de hombres. Estamos siendo engañados. ¿Bien? Correcto. Ahora, a veces nos va a tocar escoger entre Guatemala y Guatepeor. Y tenemos que ver qué de los dos, sin importar si es de derecha o izquierda, porque no hay ningún hermano allí, pues se acerca a los principios de Dios. ¿Bien? Pero no es que tengamos que afiliarnos a una ideología de hombres, ¿sí? Sino que tenemos que vivir esos principios. ¿Bien? Porque ni la derecha ni la izquierda son principios bíblicos cristianos. ¿Bien? Entonces, somos fácilmente engañados. ¿Sí? Por eso, tenemos que enseñar correctamente para sostener la libertad. ¿Bien? Enseñar correctamente y rápidamente. ¿Sí? Ahora, veamos el segundo. Vamos aquí a compartir aquí pantalla. Permítame un momentito, debo abrir acá que ya me llegó la gente. Entonces, 30 segunditos. Bueno, llegaron todos. Pero bien. Bien, entonces ya estamos acá, voy entonces a compartir de nuevo lo que estamos mirando. Entonces podemos ser engañados por filosofías huecas y enseñar de esa forma, ¿sí? Y enseñar inclusive con evidencias, pero de una filosofía humana. ¿Sí? Por lo tanto, siempre debo tener un corazón enseñable y estar dispuesto a evaluar las evidencias que tengo. ¿Sí? Porque puede ser que yo tenga algo, crea que algo es bíblico y lo presente como evidencias y no es bíblico. ¿Bien? Entonces, así puedo ser engañado, según tradiciones de los hombres. Pero también puedo ser engañado con huecas sutilezas, no con filosofías de hombre que yo me adhiero a esta filosofía, a esta ideología, ¿sí? Como está pasando ahora con la derecha y los cristianos y la derecha, sino que a veces también podemos ser engañados con huecas sutilezas, con cosas que no nos damos cuenta. Bien, bien, sí, aunque está bien, digamos, buscar los principios, el mismo Laje, pues es muy bueno respecto a la ideología de género y respecto a a la denuncia, también la protección de provida, ¿bien? Eso es importante, eso ha sido bueno, ¿sí? Pero, entonces tenemos que tomar lo bueno, ¿sí? Pero no comprometernos con filosofías de hombre, ¿bien? Y también no debemos gastar tanto tiempo explicando el mal. ¿Sí? Porque ¿cuál es la idea que Dios nos dice? Vence el mal con el bien, dicen Romanos, ¿cierto? Ah, es con el bien, ¿sí? Entonces sí, está bien, eso pasa, ¿sí? Lo podemos denunciar, podemos hacer un debate, está bien, ¿sí? Pero sobre todo, venga y venza el mal con el bien. ¿Sí?
¿sí? No queremos que haya aborto, ¿sí? Entonces hacemos 5 marchas, ¿sí? Está bien, eso hay que hacerlo, ¿sí? Pero eso es lo poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escuelas de padres, ¿sí? Para que las familias de cristianos seamos luz para los paganos. ¿Bien? Eso es lo que hay que hacer. Ay, no vamos y le enseñamos a los paganos que tengan buenas familias. No, ese no es el método. Esa no es la metodología. Si me preguntan, les enseño. De resto no. Para ellos es locura. No, puede ser que algo, algunos, pero la efectividad no es así. La efectividad y el método de Dios es enséñele a que guarden lo que Cristo ha mandado. ¿Sí? O sea, que Cristo sea Señor en esos asuntos. Tengo que enseñar a hacer escuelas de padres. ¿Bien? ¿Para qué? Para que los padres enseñen a sus hijos, ¿sí? Sus hijos tengan buenas familias y también entonces no aborten, no tengan embarazo juvenil, no, etcétera, etcétera. Bien, bien. Entonces, yo puedo estar, ¿sí? Buscando la verdad, pero obviamente a veces es fácil identificar filosofías de hombres, ¿sí? Bien, obviamente hay filosofías de hombres que digo, no, eso sí no es así, o sea, definitivamente no estamos afiliados a eso, pero también hay huecas sutiles, ¿sí? Por algún ladito, ¿sí? Entonces se nos puede meter el enemigo. El enemigo, ¿sí? Sí, es sutil y es puerco, ¿cierto? Entonces, eh, y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el enemigo? Si no nos engaña por medio de las filosofías de hombres, ¿sí? O sea, filosofías que no están basadas en los principios bíblicos, entonces nos puede engañar con huecas sutilezas. Y esas huecas sutilezas también nos hacen caer, ¿sí? Huecas sutilezas no son cosas que uno ve terribles, ¿sí? Pero que paran y bloquean el desarrollo local en cuanto a la libertad, porque hacen que no pase el individuo, ¿sí? A la vivencia local. Voy a explicar una hueca sutileza. Entonces, la generación, digamos que hoy es adulto joven, cristiana, creció cuando eran niños con un programa de televisión, ¿sí? Que se llamaba Vegetales, que hablaban de Dios. Y hablaban de Dios, hablaban de la Biblia, todo lo que enseñara era bueno, se aprendieron algunas historias bíblicas, se aprendió información acerca de Dios, pero no razonamiento, información, ¿sí? Es decir, los programas fueron para que pudiésemos escucharlos y pues no hacer que pues fuera algo más ameno que leer la Biblia, pero la información, se expuso la información bíblica, ¿bien? Pero había una hueca sutileza. No genera razonamiento ni genera transformación, solo genera información al individuo, pero ese individuo no lo lleva a la realidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede llevarlo a otros individuos, pero esos individuos naturalmente no lo van a llevar a la realidad. ¿Por qué? Porque hay una hueca sutileza. Y esa hueca sutileza, ¿sí? Lo que hace es no volver relevante esa verdad, ¿sí? En la vida diaria fuera del salón de clase o fuera del televisor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ni los tomates ni los pepinos hablan. ¿Bien? Las verduras no hablan. Eso es una hueca sutileza. Y uno dice, no, pero ¿qué? ¿Sí? Pero si tú miras, ¿sí? ¿Sí? Eso hace que cuando vas a ver en la realidad, ¿sí? Tú solo aprendiste información, pero eso, ¿sí? Necesita volver a ser enseñado de una manera, ya sin eso, sin los pepinos y sin los tomates, para que realmente te desafíe a cuidar lo que se tiene y a poner lo que se había perdido. Eso es una vuelta a su utilidad. De resto, solo es información para el individuo, pero no pasa nada ni en la generación ni en la localidad. Bien. Entonces, tenemos que cuidarnos de las vueltas sutiles. No estoy hablando que tenemos que ir al otro extremo del legalismo, pero sí de las vueltas sutiles. Tenemos que ver cómo fácilmente podemos ser engañados. Bien. Bien. Entonces, debemos cuidarnos de las huecas sutilezas. Bien.
No conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cristo es el logos de todo, él tiene un diseño para cada cosa. Tenemos que cuidar ese diseño de Dios. ¿Sí? Bien, hay que cuidarlo. Porque entre más cercano estemos al logos de Dios, a lo que Cristo ha mandado para cada cosa, y el Señor Jesucristo no mandó que ¿sí? No hay un logos ¿sí? Para que los tomates y los pepinos hablen. Bien, entre más cerca estemos a la verdad, de acuerdo al diseño, al logos de Dios de cada cosa, la forma de ponerlo en la realidad se va a hacer de manera natural. No es una idea académica, sino se va a poner de manera natural. Las mismas personas van a empezar a cuidar, ¿sí? Lo que ya se tiene de libertad y a ganar más libertad. ¿Bien? Eso se hace naturalmente, es ley natural. Recuerden que estos 7 principios es ley natural. No es un programa, no es una idea de que las iglesias más grandes de la ciudad se van a reunir y van a salvar a Bogotá. No, no es eso. ¿Sí? Eso ayuda a que la información sea conocida, ¿sí? Pero no hace que la gente lo haga en natural. ¿Bien? Para que sea natural, la persona tiene que haber recibido como individuo la verdad con evidencias, ¿sí? Y llevarlo hasta su conciencia y ahora querer por él mismo naturalmente, sin que lo obliguen, sino por él mismo, ¿sí? Hacer algo para que otros, ¿sí? Puedan también tenerlo. Es decir, ¿sí? Él ya entendió, ya se le enseñó y ahora él ya se autogobierna, ya hay un autogobierno local, pero ahora quiere estar en unidad con unión con otros. ¿Y qué hace? Se quiere unir a esa forma cristiana de gobierno que se hizo para enseñar, para que otros también puedan enseñar. Y eso se hace naturalmente. No es la afiliación a un programa. Yo recuerdo, ¿sí? Se pueden hacer programas, esos son campañas, pero esas campañas tienen principio y fin. ¿Sí? Pero la idea es que esto se da naturalmente, generacionalmente. Esa persona que razonó y que se autogobernó, ¿sí? Lo va a hacer durante toda su vida, va a defender ese principio y se lo va a enseñar a sus hijos. ¿Bien? Y esa es la forma de llevar el restablecimiento. Pueden haber programas que ayuden y que aceleren las cosas, claro que sí, ¿sí? Pero el centro no es el programa. El centro es que la gente lo haga de una manera natural. ¿Bien? Recuerdo, por ejemplo, el programa Mi Esperanza de la Asociación Evangelística Billy Graham. Muy buen programa, ¿sí? Excelente, se lleva el Evangelio, ¿bien? Listo, pasó, pero cuando acabó el programa, no toda la gente siguió haciendo eso. ¿Mm? Bien, entonces está bien, ¿sí? Pero qué bueno que podamos entonces desafiar a los que tienen el don de evangelización, más a todos los cristianos, ¿sí? A que podamos tener una carga por los perdidos. ¿Bien? Ah, entonces, ¿eso cómo se hace? Sí, llega haciendo este proceso, ¿bien? Así, sabiendo cómo se planta correctamente la semilla del autogobierno local, ¿bien? ¿Mm? Cómo es plantada la semilla del autogobierno local. Bien, bien, del autogobierno cristiano local. Bien, y entonces ahora vamos a volver a la otra, que me falta la otra partecita, es, vamos a ir a Romanos. Bien, entonces esta ya la habíamos visto, recuerdan que yo ya les había explicado Romanos 12:2, bueno, pero creo que Diego no estaba, pero vamos a mirarlo entonces. No importa lo que está sucediendo en la sociedad. Cada generación ha visto un pecado aberrante para ellos. ¿Sí? Y podemos decir, wow, esto ahora sí estamos en el repecado, son los últimos tiempos. ¿Bien? Pero la palabra de Dios dice que el ser humano es libre para hacer lo correcto y también para hacer lo incorrecto. Y lo que vemos es, sí, que también la palabra de Dios nos va a decir que esto va a ponerse peor cada vez más. Bien. Entonces no debemos conformarnos a lo que está sucediendo. Ay, bueno, entonces es lo que está sucediendo. No, mejor me voy del país y ya no hago nada por mi nación. Puede ser que Dios te mande a salir, sí, pero te manda a salir, pero a hacer misión por tu nación y ayudar a los que se quedan. ¿Sí? Bien. Eh, y otros, entonces dicen, no, pues ya esto es lo que se vive y dejan entrar el mundo a su idea de Dios. Bien. Entonces, no debemos conformarnos a lo que sucede, no debemos no ignorarlo. ¿Cómo vencemos entonces ese mal que sucede? ¿Vamos a poder vencer todo el mal? No,
No. ¿Por qué? Porque la transformación no es que esto se vuelve el Edén. No. La transformación es un testimonio, ¿sí? Para la nación, para que cuando venga el juicio, ¿sí? Sea justo el juicio de Dios. ¿Sí? Será predicado el evangelio del reino, ¿sí? En todas las naciones como testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Entonces, no debemos conformar lo que está sucediendo, pero sí tenemos que trabajar. ¿Cómo trabajamos? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, yo debo estar dispuesto a estar trabajando, ¿sí? En contra del mal. ¿Cómo trabajo en contra del mal? ¿Sí? Con el bien. No, es que los paganos entonces hacen ese día del orgullo homosexualismo, ¿sí? De del uso contra la natura. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a hacer el día del orgullo heterosexual. Está bien, ¿sí? Puede hacerse, pero ese no es el centro, ¿sí? Ahí no estamos, estamos haciendo un contrapeso a ellos, ¿sí? Bien, pero ¿cuál es el centro? Enseñar a los cristianos a que sean luz sobre eso, ¿sí? Bien, eso es lo que se debe hacer, bien, enseñar a los cristianos a que sean luz respecto a eso. Entonces, los cristianos entonces van a, ¿sí? A tomar decisiones de acuerdo a ello y van a hacer luz. Voy a hacer un ejemplo. Teníamos que comprar un tiquete, creo que ya le conté la vez pasada, un tiquete para una maestra que va a venir a enseñar en la escuela de pensamiento. Es un tiquete de Bucaramanga a Bogotá. Entonces empezamos a mirar, pero resulta que yo le dije a mi esposa, no, en Wingo no, porque Wingo sacó aquí una propaganda de apoyo a la perversión del uso contra la natura. Entonces Wingo no, ya, entonces no vamos a comprar en Wingo. Entonces empezó a buscar en Latam y en Avianca. Y resulta que Latam sacó otra, le tocó comprar en Avianca. ¿Qué pasa si los cristianos entendemos los principios de Dios? ¿Ustedes creen que Wingo y Latam van a sacar esos comerciales el siguiente año? No, correcto. Bien, pero tenemos que entender los principios para que los vivamos localmente. De resto, solo es información teórica. No, y veo muchos cristianos diciendo, no, esto está terrible, sí, esto está terrible, sí, pero tienen a sus hijos estudiando en colegios paganos. O sea, ¿cómo quieres que no esté terrible? ¿Sí? Bien, correcto. Ah, sí, bien. Tienen sus hijos estudiando en colegio público, enseñándoles socialismo. Entonces, no estás cumpliendo. ¿Qué tengo que hacer? Enseñar a los cristianos que como padres son responsables de la educación de sus hijos, de lo que les enseñan. Eso es lo que tenemos que gastar la mayoría del tiempo. La mayoría de nuestro tiempo tiene que ser enseñando el bien. ¿Sí? Bien. El mal, sí, tiene muy buena publicidad. ¿Sí? El bien no tanto, ¿sí? Pero eso es a propósito de Dios. Porque Dios trabaja individualmente, ¿sí? Invisiblemente, imperceptiblemente, ¿sí? Él trabaja internamente en cada persona. Y ese trabajo interno que hace Dios, ¿sí? Cuando les enseñamos a que guarden, va a ser naturalmente en lo externo que las personas la guarden. Bien, bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Enseñar, ¿sí? Y sobre todo enseñar a los padres, para que los padres cristianos enseñen correctamente a sus hijos. Entonces, de nada sirve, ¿sí? Que estemos rasgándolos los vestidos por el mal que está pasando, ¿sí? Eso es lo que yo digo, los cristianos influencers, ¿sí? Eh, por el Facebook, ¿sí? Y haciendo más dinero a Facebook, siendo que vimos qué sucedió con estas empresas respecto a la idea que tienen, ¿sí? Facebook es el principal, ¿sí? El principal patrocinador del aborto en los Estados Unidos. ¿Sí sabían eso? Principal donador a Planet Parent. ¿Bien? Entonces, ¿sí? No podemos hacer eso. Eso no va, ¿sí? Pues no. Que los paganos lo hagan, que los paganos. Ay, pero entonces no nos vamos a dar a conocer en las redes sociales. Y, ¿sí? Usemos las redes sociales otras y ya. No necesitas llegar a los paganos. O sea, no es una idea de publicidad a los paganos. Ese es el error que tenemos. ¿Sí? Porque nos
hacemos lo mismo que hacen el mal. No, ¿sí? Tenemos que hacer el bien. Obviamente tampoco es alejarnos y vivir en una burbuja. ¿Sí? Podemos hacer publicidad y todo. Pero ¿qué es lo que quieren realmente en el fondo los influencers cristianos? Likes, ¿sí? Y ganar dinero, ¿sí? Bien, ¿sí? Esa es la idea. Entonces tenemos que ver, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Las empresas, las personas cometen errores, pero es muy diferente cuando es una política de la empresa, ¿sí? Eso ya es diferente. Porque en las empresas hay personas que se equivocan, son seres humanos, pero ya cuando es una política de la empresa, ¿sí? Entonces, pues, miren lo que sucedió en Georgia, estado de Georgia de los Estados Unidos con Netflix, ¿sí? El gobernador entonces pasa la ley para que en el estado de Georgia se apruebe que no hay aborto una vez hay latido el corazón, ¿sí? Entonces Netflix dice, si la ley se aprueba, yo saco mis inversiones de Georgia. Esto es una política, ¿sí? No es una persona que trabajaba en Netflix y dijo, no, terrible lo que dijo esta ley, porque es una persona abortista. La gente es libre para creer lo que quiera, pero diferente es una política. ¿Bien? Bien, entonces tenemos que estar pendientes de esas huecas sutiles, porque ahí es donde falla el pasar de la cosmovisión a una idea local. Bien, permítame que aquí me están, que me llaman, ¿sí? A una idea local. Eh, y es bien importante ello. Entonces, no dejarnos entrar huecas sutilezas y además estar trabajando por la renovación de nuestro entendimiento, ¿bien? Estar pendientes, ¿sí? De ello, ¿bien? Eh, entonces, eso es lo que tenemos que mirar, ¿bien? En este principio. Voy a hacer la última idea acá de Romanos 12. ¿Qué dice? Tengo que transformarme, formarme en algo mejor, en algo hacia adelante, renovando el entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar, para tener la evidencia de cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. También debo renovar mi entendimiento y saber qué es lo que Dios quiere hacer en mi localidad. No porque en otra localidad empezaron así, entonces yo debo copiarlo. No, yo debo copiarle el principio y estudiarlo, ¿sí? Pero de pronto la aplicación es diferente. De pronto. ¿Sí? De pronto la prioridad de trabajo en mi localidad es otra a la de otro. Entonces estoy en el gobierno civil y de pronto, digamos, estoy en Yopal, ¿sí? Soy el alcalde de Yopal. ¿Sí? ¿Cuál sería la prioridad de trabajo del alcalde de Yopal? ¿Sí? El acueducto, ¿sí? No hay agua, ¿sí? Eso es una necesidad básica, ¿sí? Entonces tenemos que contratar el acueducto, ¿sí? Eso es algo prioritario, pero de pronto estoy acá en Bogotá y eso no es una prioridad, entonces es otra la prioridad, ¿bien? Aunque los principios sean los mismos. Entonces, yo debo estar dispuesto a esta idea, ¿bien? Muy bien, entonces hasta aquí va el principio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave? Enseñar con evidencias para que llegue a su interno, a las otras personas, y esas personas, ¿sí? Empiecen el proceso de estos 7 principios, empiecen en el 1, yo voy en el 6 enseñándoles, pero ellos se unan entonces, cuando lo tengan en su conciencia, se unan a lo que ya estamos haciendo, y así se va a sostener o se empieza a cambiar lo que nos hace falta, ¿bien? Localmente. Tiene que ser primero local, ¿sí? Entonces, es bien importante que trabajemos localmente. Claro, Dios nos puede dar una palomita nacional. Buenísimo. Vamos a aprovecharla y no dejarnos sacar de ahí. ¿Cómo? Sosteniéndola con una estructura regional y con una buena estructura local. ¿Bien? Entonces, es bien importante ello. Entonces, esta es la idea. Lo que pasa es que como empieza desde lo interno, tenemos que tener esa fe de que así es y que ese es el método de Dios, que lo vemos en la Biblia. ¿Sí? Bien, porque nosotros nos dejamos deslumbrar por lo externo. Y lo externo no nos debe deslumbrar, nos debe vislumbrar. ¿Sí? Y esto es lo correcto. Bueno, ¿cómo llegamos a eso? Como dice Dios, vamos haciendo un buen fundamento. ¿Sí? Vamos a sostener eso durante la generación. ¿Bien? ¿Correcto? Bien, ejemplo con Carlos Eduardo. Carlos Eduardo estuvo en la Cámara, fue un buen representante, pero le faltó hacer trabajo político. O sea, estuvo bien dentro de la Cámara, pero cuando salía, no hacía trabajo con la gente.
no entendía el valor local, ¿sí? Y por eso entonces sacó, ¿sí? 18.000 votos, ¿sí? Y había sacado antes 110.000. Entonces, ¿sí? En política nadie tiene los votos amarrados, ¿sí? Solo los corruptos, ¿sí? Bien, pero de resto, no. Se tiene que trabajar por eso. Los votos no se endosan, ¿sí? Los votos que sacaste en la elección anterior no los tienes fijos, sino haces un trabajo. ¿Por qué? Porque nuevamente hay nuevos actores políticos, hay nuevos tiempos. Esa idea que, bueno, primero sigo yo y después sigues tú. Ahí está Vargas Lleras esperando el primero sigo yo y después sigues tú, y ahí está Fajardo esperándolo. ¿Sí? Eso, ¿sí? Es muy difícil porque en la política cambia todos los días. ¿Sí? Es dinámica, ¿sí? Se va cambiando, ¿cierto? Dijeron, no, va Uribe, luego va Santos, y luego no, está Uribe, luego pusieron Santos, y luego Santos iba a Vargas Lleras. ¿Y qué pasó? Nada, ¿cierto? Bien, entonces ahí la política hay que saberla manejar. Bien, muy bien. Entonces, esta es la idea. Preguntas que tengamos sobre el tema. Es que Milton tenía una pregunta que me la había hecho a mí. Yo le dije, excelente pregunta para el maestro. Entonces, Milton, 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 Listo, ya voy. no, Listo, no veamos está, la pregunta. no, no está, ¿Se fue? se Ok. fue. ¿Y cuál era, hermano Jesús? No, Y la no, segunda. no recuerdo. No No recuerda. recuerdo. Ok. Bien, ¿alguien más que tenga alguna una pregunta? Sí, no, gracias hermano Oscar. De pronto no una pregunta, sino que hoy quedé deslumbrado por esta enseñanza. Entonces me gustaría o revisar la grabación, la tenemos, Sí, el hermano Jesús grabó. Sí, yo la de la vi. hoy. Sí, sí, me gustaría repasarla, pues porque me parece esto como un trabajo que tiene frutos, si me hago entender. Me gusta mucho todo lo que se utilizó hoy, de cómo se debe enseñar, de cómo se debe enseñar que se guarde, ¿no? Me gusta el tema de no tanto hablar del mal, sino más bien sí, hablar sobre el bien muchísimo mejor. Y pues me gustó mucho también la parte de que llevarlos a que de una forma natural viva lo que se les enseña, ¿no? Entonces, no con amenazas, no con miedo ni temores, sino de verdad de una forma natural que se agrade a Dios en esa voluntad agradable y perfecta, ¿no? Eso me gustó muchísimo el tema de la enseñanza hoy, ¿sí? En cuanto a nos lleva también a nosotros a no dejarnos deslumbrar. Me gusta, todo esto me gustó, entonces sí le agradezco, hermano Jesús, que me la pase y la revisar nuevamente. Con gusto. Yo sí tengo una pregunta. Es frente a Agustín Laje. Ujú. Eh, es decir, yo lo he oído frente a, al cambio en la cultura, cómo lo están amoldando la cultura para podernos llevar hacia Sí, la ideología de género, etcétera, correcto. Él es muy bueno en eso. eh, frente al aborto. eh, no tenía la otra característica, que era, bueno, sabía que era católico, pero pensé que era practicante, pero claro, lo que nos toca es mirar, bueno, cuál es el interés de Agustín Laje. Ujú. Yo creo que él tiene un interés genuino en que, porque yo creo que está haciendo una labor que Dios lo llamó a hacer de poner ¿Quieres que yo estándares te dé el fuertes celular? respecto a la ideología de género y al aborto, en contra de ello, ¿sí? Eso es lo que ha hecho y eso está bien, ¿sí? Pero hay cosas en las que no está bien. Entonces debemos apoyarlo en lo que está bien, pero en lo que no está bien, sí, porque pues él entiende entonces cuál es la solución. Entonces él presenta dos soluciones. La primera, tener una biblioteca en la casa y leer, ¿sí? Y segundo, unirse a la derecha, ¿sí? Y ahí está mal, ¿sí? Ahí falla, ¿bien? Entonces, en lo bueno, claro que sí, ¿sí? Pero también tenemos que decir que no, en lo malo, no, ¿sí? Ok, ok. ¿Correcto?
¿sí? Eso es, pero él ha hecho una muy buena labor en la exposición del mal y eso está bien, ¿sí? Tiene buenos libros, ¿sí? Sobre ello, pero tampoco es el adalid. Primero, porque es un pagano, ¿sí? Segundo, ¿sí? Porque mm, es bien importante entender que aunque está ese mal, él está denunciando ese mal, tenemos la solución nosotros los cristianos. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros debemos aplicarlo. ¿Sí? La solución es hacer escuelas de padres. ¿Sí? Esa es la solución. Ese es el método de Dios. Y enseñar a que guarden en todas las esferas de todos los temas. ¿Sí? Para lograr luego producir una filosofía de educación que sea sostenible cuando ya no estemos. ¿Sí? Esa es la idea. ¿No? Ese es el trabajo. Perdón, Diego, perdón, es que las escuelas de padre es el conjunto de la iglesia que debe ir, no los, Sí, no los, no todo los adulto tiene que asistir a una padres, escuela de padres. no los Sí, todo padres que adulto. tienen niños en la escuela dominical, porque es que nosotros tenemos, y aquí hay tres maestros de Escuela dominical. SMK, Ajá. pero las escuelas de padres la hacen es con los papás que tienen niños en la escuela dominical, no con la Sí, no. iglesia. No, eso es un ministerio abierto a todo adulto. Así Dios lo llame a ser familia o lo llame a ser soltero. Y los que tienen familia, pues aún más tienen que estar allí. Pero todo adulto tiene que asistir. ¿Por qué? Porque los que van a ser padres o los que ya lo son, pues van a aprender cómo enseñar a sus hijos y cómo discipular a sus hijos. ¿Bien? Los que van a ser solteros, que Dios los llamó a ser solteros, van a poder enseñar correctamente acerca de familia. Bien, los mejores maestros de familia son los solteros. ¿Por qué? Porque no tienen ejemplos propios, ¿sí? Solo tienen ejemplos bíblicos. Bien, entonces Ah, podemos chévere. ver la evidencia más fácil. ¿Sí? No implica las emociones, ¿sí? de nosotros. ¿Bien? Pero todos deben asistir. Ahora, ¿por qué? Porque el discipulado de la siguiente generación cristiana es una responsabilidad de la familia. ¿Sí? Una vez ya son adultos, la iglesia, entonces sí, ellos ya participan en, en lo que hace la iglesia, todas las enseñanzas de la iglesia para discipular a su gente. Bien, bien. Pero son los padres los que discipulan a los hijos cristianos. En la escuela de padres no solo le enseñamos cómo criar, ¿sí? O qué hacer si su hijo sí nos está enseñando todos los temas, usted está enseñando economía, cómo le enseña a su hijo lo que es el trabajo a su hijo joven? ¿Cómo le enseña el valor del dinero? ¿Cómo le enseña que Dios provee a través del trabajo del hombre generalmente? ¿Cómo le enseña la responsabilidad de si Dios lo llama a ser familia? ¿Bien? Y eso es economía. También le enseña gobierno, ¿sí? ¿Qué es ser un ciudadano? ¿Sí? ¿Cómo debe pensar? Eso todo te lo tienen que enseñar los papás. Ahora, no es que los papás lo sienten hacerlo académicamente, pueden hacerlo, ¿sí? Pero es cuando se levanten, cuando se acuesten, sí, con las noticias que están pasando, hacen, ¿bien? Esa es la idea, ¿no? Entonces, es un trabajo de discipulado que deben hacer los padres, ¿bien? A veces los padres se lo dejan al colegio o a veces se lo dejan al grupo de jóvenes, ¿sí? O a la iglesianita, ¿bien? Y no, es una labor de los padres. Ellos nos pueden ayudar, son ayuda, pero la labor lo hacen los padres. Bien, muy bien, esa es la idea, ¿no? Para la próxima, entonces vamos a ver el último Perdón, principio. qué pena, es que Diego te había levantado la mano. Ok, dale, Diego, dale, no había visto. Pero ya me contestó con lo que estaba hablando ahorita. Ah, ok, Es- Bueno, Diego, sí, era algo listo, sobre listo. los padres también. Ok, ok. ok. Bien, muy La bien, pregunta de entonces, Milton me la acaba de mandar, es ok, que él está construyendo una fundación, buenísimo. pero la fundación no está basada en los principios de gobierno bíblicos que usted explicó. ¿Cómo Ajá. hace él para adaptar su fundación a ese principio o amoldarla a ese principio de gobierno bíblico Ujú. Bien. para ajustarla lo más cerca posible? La fundación es un ministerio sí, y es una asociación voluntaria. Bien.
Entonces, las asociaciones voluntarias deben vivir una estructura de gobierno de república. ¿Bien? Entonces, es un llamado que tuvo las personas, ¿sí? Entonces, esas personas más otras que se unan, entonces van a poder, digamos, usar esa estructura de gobierno. Y esa estructura de gobierno debe tener un grupo, ¿sí? Un liderazgo, un círculo de liderazgo, ¿sí? No solo una persona, sino un círculo de liderazgo. Y estas personas deben ser representativas, ¿sí? De los demás. Bien, depende de la asociación voluntaria, se puede hacer hasta una asamblea con estatutos, y elección, y de junta, y todo eso. Bien, o no, ¿sí? Pero sí, digamos que sea un liderazgo en equipo y que sea claramente evidente la ley que tenemos, pues al ser un llamado que se hace una fundación, pues tiene que tener pues la ley de Dios, ¿sí? Ese es el poder legislativo, y el poder ejecutivo es nosotros obedeciendo la ley de Dios en el llamado que Dios dio para esa fundación. O sea, ustedes, las personas allí, es el poder ejecutivo, van a ejecutar lo que Dios dijo. Vaya y dé comida al pobre, comida al hambriento. Entonces, listo, vamos a hacer una fundación para eso. Entonces, ¿cuál es la ley? Dar comida al hambriento. ¿Sí? Y ejecutamos eso. Y luego el Poder Judicial es evaluamos, vamos mejorando, tenemos corazón enseñable, ¿sí? Podemos estar en unidad con unión con otros hermanos, ¿sí? Y cómo poder ser más efectivos en esa labor, en esa tarea que nos puso, ¿no? Hay un libro para ello que es Gobierno Todopoderoso, no sé si el hermano Jesús lo tenga. Bueno, nosotros lo tenemos acá, es parte de los libros de Colombia Libros, que es el del pulpo, ¿sí? La portada es un pulpo, y es No lo Gobierno tengo. Todopoderoso, y ahí habla un poquito sobre este tema, ¿sí? Tiene un capítulo dedicado a este tema. Entonces, ahí se lo recomiendo porque ahí pues lo explica en pasito a pasito, ¿no? Gobierno Todopoderoso de Max Tynes, ¿no? Eh, esa es. Les voy a mandar la foto del libro, y ahí pues de pronto ahí le explica mejor esa idea de las asociaciones voluntarias como república. Muchas gracias. Bueno, Bueno, listo. muy bien. Muchas Muchas gracias entonces a todos. gracias. Muchas Muy amable. bendiciones. Nos vemos dentro de 8 días. Y vemos el último que es la unidad con unión, que es el más importante para la transformación. Si no logramos unirnos con otros, difícil. Bien, muy bien. Bueno, Entonces nos vemos. bueno, gracias. Gracias, bendiciones.